¿Y si te dijera que cuanto más insistes, más te alejas de lo que quieres? Que la clave no está en correr detrás, sino en detenerte. Porque cuando dejas de insistir, cuando haces silencio, cuando te retiras con dignidad, algo cambia. Ya no eres quien suplica, eres quien se vuelve enigma. Y eso, en la mente de quien te perdió, despierta algo más poderoso que cualquier palabra: la duda, el vacío, la curiosidad. Este video no te enseñará a manipular, te mostrará cómo recuperar tu poder sin rogar, sin mendigar, sin degradarte. Porque cuando haces esto, no solo recuperas tu valor, verás cómo esa persona, la que dabas por perdida, comienza a regresar. Pero no por lo que dices, sino por lo que ya no estás dispuesto a hacer. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El valor real se percibe en la ausencia. Cuando estás siempre presente, cuando respondes al primer mensaje, cuando estás disponible en cada momento, algo curioso sucede: dejas de ser notado. Como el aire que respiramos sin pensar, como el agua que corre sin que le demos importancia. Te vuelves parte del fondo, una certeza tan constante que la mente del otro la transforma en costumbre. Y lo que se vuelve costumbre, se vuelve invisible. No porque no tenga valor, sino porque su abundancia lo hace parecer reemplazable. Así es como se distorsiona tu esencia. No porque dejaste de importar, sino porque nunca diste espacio para que se notara tu ausencia. Y es que hay una verdad que muchos aprenden demasiado tarde: el valor no siempre se ve en la presencia, muchas veces se revela en la ausencia. Es en el vacío que dejas donde ocurre la verdadera reflexión. No mientras estás ahí resolviendo, cuidando, acompañando, sino cuando ya no estás. Cuando ya no hay mensajes al despertar, cuando el silencio reemplaza tu voz, cuando las rutinas que sostenías ya no funcionan porque tú eras el eje oculto. Es en ese instante, y no antes, cuando comienza a doler tu partida, porque tú no solo eras presencia, eras refugio, estabilidad, luz. Pero eso no lo notan cuando está garantizado, lo notan cuando falta. Y no es que ahora te valoren más, es que ya no sienten el calor emocional que les sostenía. Ese calor que dabas sin medir, que entregabas sin pedir nada a cambio. Y ahora que no está, sienten frío, sienten la incomodidad del silencio, la falta de atención, el eco de un te extraño, que no pueden decir porque no saben cómo llenar el vacío que dejaron crecer. Tú fuiste demasiado generoso, diste tanto que la otra persona pensó que siempre estarías ahí, que no importaba cuántas veces ignoraran tus palabras o minimizaran tus actos, tú seguirías. Pero todo tiene un límite, incluso tu paciencia, incluso tu amor. Y cuando decidiste desaparecer, no lo hiciste por venganza, lo hiciste por respeto a ti, porque entendiste que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes dejar de regalarte a quien no sabe qué hacer contigo. Y fue en esa retirada silenciosa donde todo cambió. Ya no había necesidad de explicar, de justificar, de rogar. Tu silencio hablaba más fuerte que 1000 argumentos. Tu distancia se volvía espejo, porque cuando ya no estabas, el otro tuvo que mirarse sin tu presencia que todo suavizaba. Y ahí, con la incomodidad de su propia soledad, comenzó a comprender lo que perdió. No por evolución, sino por carencia. Porque el confort que despreciaban se fue. Porque la energía que sostenía todo, ahora estaba invertida en ti. Y entonces ocurre lo inesperado. Empiezan a recordar, a idealizar, a buscar en otras personas lo que tú dabas. Pero no lo encuentran, porque lo tuyo no era común, porque no era una estrategia, era genuino. Y lo genuino no se encuentra 2 veces. Intentan reconectar, pero ya no es igual, porque tú también cambiaste, porque tu ausencia no solo les enseñó a ellos, también te enseñó a ti.
te enseñó lo mucho que dabas, lo poco que recibías y lo necesario que era poner límites. Por eso, cuando alguien empiece a sentir tu falta, no confundas eso con amor. No todos los que extrañan, valoran. A veces, solo extrañan el beneficio emocional que tenían, la comodidad, el respaldo, la sensación de tenerte siempre ahí, pero ya no. Ahora ya no estás, y no porque odies, sino porque aprendiste, porque entendiste que el amor sin reciprocidad no es amor, es desgaste. Y no naciste para agotarte, naciste para florecer. Así que no temas desaparecer cuando no te valoren. No tengas miedo de convertirte en silencio cuando antes eras ruido constante. Porque en ese silencio está tu fuerza, en esa ausencia está tu mensaje. Y quienes estén listos lo entenderán. Pero más importante aún, tú lo entenderás, porque por fin sabrás que tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto decides conservar para ti cuando los demás no saben cuidarlo. Número 2. El desapego no es venganza, es transformación. Hay un punto en el camino donde algo dentro de ti hace clic, donde ya no te estás preguntando cómo hacer que regrese, cómo llamar su atención, cómo convencerle de que vales la pena. Ese punto marca el inicio de tu verdadera transformación, porque dejas de mirar hacia afuera esperando respuestas y comienzas a mirar hacia adentro, donde siempre estuvieron. Empiezas a preguntarte, no cómo lo recuperas a él o a ella, sino cómo te recuperas a ti. Y esa pregunta lo cambia todo, porque ahí comienza el desapego. Y no es odio, no es venganza, es liberación. El desapego no es frío ni cruel, es cálido contigo. Es elegirte sin rabia, con serenidad. Es darte cuenta de que tu vida no puede seguir girando alrededor de alguien que ya no quiere estar, de alguien que no supo quedarse. No lo haces para castigar, lo haces para sanar, porque entiendes que seguir amarrado emocionalmente a alguien que no te elige solo prolonga el sufrimiento. Y entonces te sueltas, no con dramatismo, no con reproches, te sueltas en silencio, con respeto por lo que sentiste y con amor por lo que mereces. Es en ese acto donde nace una nueva versión de ti, porque el desapego no significa que ya no sientas, significa que dejas de depender, que puedes recordar sin llorar, que puedes ver sin necesitar, que puedes agradecer la experiencia sin querer repetirla. Te das cuenta de que no se trata de borrar a esa persona, sino de dejar de centrar tu vida en torno a ella, de dejar de alimentar una historia que ya no te construye, de reconocer que el amor no debe doler todos los días para ser real. Y aquí viene lo más poderoso. Esa calma que sienten que tienes ahora no es indiferencia, es madurez emocional, es la paz que llega cuando ya no estás tratando de forzar nada, cuando ya no insistes, cuando simplemente aceptas. No resignación, sino aceptación. Entiendes que si alguien no ve tu valor, no es tu tarea demostrarlo. Y eso no te hace perder, te hace despertar. Porque mientras más insistes en lo que no fluye, más te alejas de ti. Y cuando por fin sueltas, por fin vuelves. Volver a ti es un proceso. No pasa de la noche a la mañana, pero ocurre, paso a paso, conversación tras conversación que ya no buscas, recuerdo tras recuerdo que ya no duele. Y un día te das cuenta de que la necesidad desapareció, de que el deseo de demostrar se fue, que ya no esperas un mensaje, ni fantaseas con un regreso, porque el que volvió fuiste tú, porque lo que perdiste no era tan valioso como lo que has recuperado dentro de ti, tu amor propio, tu tranquilidad, tu claridad. Es curioso cómo cambia la energía. Antes te desgastabas buscando migajas, ahora disfrutas tu plenitud. Antes te medías en función de su atención, ahora te valoras desde tu presencia. Y eso no lo lograste con odio, lo lograste con decisión. Porque desapegarte no es apagar el corazón, es aprender a protegerlo. No es construir un muro, es establecer una puerta con llave. Y esa llave la tienes tú.
porque no todos merecen entrar, no todos sabrán cuidar. Al final, no necesitas que vuelva para estar bien, necesitas estar bien para que, incluso si vuelve, no te desestabilice. Porque ya no estás esperando un regreso, estás construyendo tu presente. Porque ya no estás mendigando amor, estás cultivando el tuyo. Porque ya no estás luchando por encajar en una historia ajena, estás escribiendo la tuya. Desapegarte es la forma más silenciosa de sanar. Es dejar de luchar en una guerra emocional que ya habías perdido en dignidad. Y al hacerlo, ganas lo más importante, tu centro. Porque ahora entiendes que el amor no se ruega, no se negocia, no se sacrifica en exceso. El amor, cuando es sano, suma, nunca resta. Y tú ya no estás para restar más, estás para crecer, para sentir paz, para amar sin depender. Número 3. Dejar de rogar es el inicio del renacimiento. Hay un momento en el que simplemente dejas de correr detrás. No porque ya no sientas, sino porque por fin comprendes que no vale la pena insistir en donde solo te desgastas. Es ese punto donde todo cambia, cuando decides dejar de rogar. Y no se trata de orgullo, se trata de dignidad. Dejas de enviar mensajes largos esperando respuestas cortas. Dejas de buscar explicaciones donde solo hay evasivas. Dejas de imaginar un tal vez en un lugar donde claramente ya hubo un no. Y es ahí, justo ahí, donde empieza tu renacimiento. Porque dejar de rogar no es un acto de resignación, es un acto de amor propio. Es la primera vez que te miras con los ojos de quien decide protegerse, de quien ya no quiere seguir rompiéndose por alguien que ni siquiera se da cuenta de lo que vale. Y ese momento es profundamente doloroso. Sí, porque implica soltar, implica aceptar que aquello que tanto deseabas no era para ti, y que tu insistencia solo prolongaba un sufrimiento silencioso. Pero también es profundamente liberador, porque por primera vez te eliges a ti, y eso lo cambia todo. Empiezas a notar que tu energía ya no está dispersa, que ya no estás pendiente del celular, que el silencio ya no te destruye, sino que empieza a reconstruirte. Ese mismo silencio que antes te desesperaba, ahora se vuelve tu fortaleza, porque ya no necesitas hablar para que se entienda tu mensaje. Tu ausencia se vuelve tu declaración más clara. No estás para quien no te buscó, no permaneces donde no te valoraron. Y ahí ocurre algo casi mágico. Tu ausencia pesa más que tu presencia forzada. Las personas creen que insistir es una prueba de amor, pero en realidad, cuando insistes demasiado, lo único que pruebas es que has olvidado tu valor, porque el amor no se mendiga. El amor no se arrastra. El amor no se exige. El amor, cuando es real, fluye. Se busca mutuamente. Se encuentra en el equilibrio, no en la persecución. Por eso, cuando dejas de rogar, empiezas a sanar. Empiezas a ver con claridad todo lo que antes justificabas, todo lo que aceptabas con tal de no perder. Y te das cuenta de que lo único que estabas perdiendo eras tú. No te diste cuenta antes porque estabas ocupado dando tu tiempo, tu atención, tus ganas, tus planes. Pero cuando por fin dejas de dar, cuando por fin decides detenerte, empieza la revelación. Empiezas a ver quién estaba porque le importabas y quién solo estaba porque te tenía seguro. Y ese contraste duele, pero también limpia, porque en esa limpieza emocional comienzas a recuperar partes de ti que habías olvidado. Tu paz, tu centro, tu mirada enfocada en ti. Y ahí, justo ahí, empieza el renacimiento. No como una revancha, sino como una reconexión contigo mismo. No te vuelves frío, te vuelves claro. No te vuelves rencoroso, te vuelves selectivo. No te cierras al amor, simplemente dejas de mendigarlo. Porque entiendes que tu valor no depende de si te eligen, sino de cómo te eliges tú todos los días. Y empiezas a caminar diferente, no porque seas otro, sino porque ahora ya sabes quién eres. Ese primer paso, dejar de rogar, es el paso más valiente,
porque implica irte sin certezas, implica confiar en que el vacío que dejas es más potente que cualquier palabra que podrías haber dicho. Implica entender que quien no supo verte probablemente nunca iba a hacerlo, y aceptar eso, aunque duela, también libera, porque cuando dejas de esperar lo que no llega, haces espacio para lo que sí. Así que no pienses que alejarte fue una derrota, fue un despertar, fue el momento en que pasaste de rogar a recordar tu esencia, tu poder, tu dignidad, porque no hay acto más profundo de amor propio que decidir que ya no vas a mendigar presencia cuando tú mereces reciprocidad. Y ese es el comienzo de todo, el inicio de una versión de ti que ya no necesita perseguir para sentirse suficiente, porque ahora sabes que lo eres, aunque estés en silencio, aunque no respondan, aunque no regresen, porque tú ya volviste a ti, y con eso, basta. Número 4. Fuiste constante, y eso fue tu condena, fuiste constante. Estuviste ahí cuando nadie más estaba. Escuchaste sin juzgar, apoyaste sin condiciones, amaste sin escudos. Fuiste esa presencia estable que no fallaba, el refugio emocional al que siempre podían volver. Y al principio, parecía que eso era valorado. Parecía que notaban tu entrega, que agradecían tu firmeza, que entendían tu presencia. Pero con el tiempo, lo que era admirable se volvió costumbre, y lo que era extraordinario se volvió invisible. Porque te volviste tan confiable, tan leal, tan presente, que dejaron de verte. Y eso fue lo que te rompió. No que no te quisieran, sino que dejaron de notarte, dejaron de esforzarse, dejaron de preguntar cómo estabas, porque asumieron que estarías bien, porque siempre lo estabas, porque no importaba lo que pasara, tú respondías, tú estabas, tú resolvías, y eso, que nació del amor, se convirtió en tu condena, porque sin darte cuenta, te hiciste prescindible en su percepción, indispensable en sus rutinas, pero nulo en su conciencia emocional. Fuiste ese pilar que no se queja, que no colapsa, que no pide, y por eso dejaron de cuidarte, porque no parecías necesitarlo, porque como tú siempre dabas, ellos pensaban que tú nunca te vaciabas, pero sí te vaciaste, y mucho, te rompiste en silencio. Tragaste palabras, reprimiste dolores, sacrificaste tus necesidades para sostener las de los demás. Fuiste todo para todos, menos para ti. Y lo más duro fue darte cuenta de que nadie notó tu cansancio, que nadie preguntó si estabas bien de verdad, o si solo lo aparentabas, porque ya te habían puesto la etiqueta de fuerte, del que no falla, y con eso justificaban su negligencia emocional. Pero la fortaleza constante no es invulnerabilidad, es solo una forma más profunda de agotamiento. Y cuando te diste cuenta, ya estabas al límite. Entonces decidiste irte, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente. Comenzaste a guardar tus palabras, a limitar tu entrega, a frenar esa energía incondicional que te costaba demasiado. Y ahí, justo ahí, todo cambió. Porque tu ausencia emocional empezó a doler, porque cuando ya no estabas para levantar, el peso cayó sobre ellos, y por primera vez notaron tu importancia, porque ahora que el equilibrio se rompió, todo se tambaleó. Eso es lo que muchos no entienden, que el amor verdadero no se grita, se demuestra, pero cuando se da sin pausas, sin condiciones, sin límites, se malinterpreta como algo garantizado. Y lo garantizado pierde brillo. Se vuelve paisaje, se vuelve fondo, hasta que desaparece. Y entonces, cuando el silencio llega, cuando ya no hay respuestas inmediatas, cuando la paciencia se agota, cuando la sonrisa constante se desvanece, ahí entienden. Ahí todo duele, porque tu presencia era la que daba estructura, tu energía era la que sostenía vínculos. Tu constancia era la que mantenía la conexión viva. Pero como nunca pedías nada, asumieron que no necesitabas nada. Se olvidaron de que tú también eras humano, de que tú también sentías, de que tú también esperabas un gesto, una palabra, un cuidado.
pero no llegó, y al final te fuiste emocionalmente vacío, y ellos se quedaron emocionalmente desbordados, no porque quisieras hacer daño, sino porque entendiste que ya no podías seguir amando en soledad, que tu constancia no podía ser el único motor de una relación, que mereces reciprocidad, no perfecta, pero real. Mereces ser visto sin tener que desaparecer, mereces ser valorado sin tener que hacer falta. Y sí, tal vez ahora recuerdan, tal vez ahora lloran, tal vez ahora te idealizan, pero ya no es por ti, es por lo que ya no tienen, por la comodidad perdida, por la certeza que ya no está, porque ahora cada conversación es esfuerzo, cada silencio pesa, cada decisión cuesta, porque tú hacías todo eso por ellos sin que se dieran cuenta. Y ahora que no estás, todo se siente más difícil. Número 5. Ya no eres predecible, y eso los descoloca. Antes eras predecible, siempre estabas, siempre respondías, siempre explicabas lo que sentías, lo que pasaba, lo que dolía, y ellos se acostumbraron a eso. Aprendieron tu guión, sabían qué decir para que tú hablaras, cómo comportarse para que tú cedieras, qué silencio utilizar para que tú buscaras. Era una rutina emocional perfectamente medida, pero solo para ellos. Para ti era desgaste, para ti era presión, para ti era injusto, pero lo seguías haciendo, porque querías salvar algo que claramente solo tú sostenías, hasta que un día no lo hiciste más. Dejaste de explicar, dejaste de correr, dejaste de entregar respuestas fáciles, dejaste de reaccionar, y entonces todo se descolocó, porque ya no eras tú el que entraba en la conversación con el corazón en la mano, ya no eras tú el que enviaba el mensaje a las 2 de la mañana, ya no eras tú quien cedía en cada discusión. El guión se rompió, y cuando se rompe el guión, se revela el verdadero valor de tu presencia. Tu silencio empezó a ser incómodo, porque antes era una pausa, ahora es una declaración. Antes era duda, ahora es certeza. Tu calma ya no es sumisión, es madurez, y eso desarma. Porque los que antes sabían cómo moverte emocionalmente ahora se enfrentan a un terreno desconocido. Ya no saben si estás bien o si estás lejos. Ya no saben si regresarás o si por fin soltaste. Y eso genera un tipo de tensión que ellos no esperaban sentir. Porque cuando alguien pierde el control emocional que tenía sobre ti, lo siente como un terremoto interno. Porque tú antes eras fácil de leer, fácil de anticipar, fácil de manipular incluso sin mala intención. Ahora no, ahora callas cuando antes respondías. Ahora piensas antes de actuar, ahora observas antes de implicarte. Y eso no es indiferencia, es claridad, no es frialdad, es evolución. Porque entiendes que no tienes que explicar lo obvio, que no tienes que justificar tu silencio, que no tienes que entrar en un ciclo solo porque el otro quiere validar su propio caos. Tu imprevisibilidad se volvió poder, porque ya no juegas con las mismas reglas, porque dejaste de ser el personaje que ellos escribieron para convertirte en el autor de tu propia historia. Y en esa historia, tú decides cuándo hablar y cuándo no, cuándo quedarte y cuándo irte, cuándo dar otra oportunidad y cuándo cerrar la puerta con firmeza. Y eso, aunque no lo digas, se nota, en tu mirada, en tus gestos, en tu energía. Y entonces comienzan las preguntas. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué está tan tranquilo? Y no encuentran respuesta. Porque ya no das respuestas. Porque ya no necesitan entenderte. Necesitan recordarte. Recordar que siempre estuviste, que diste más de lo que debías, que sostuviste lo que no era tuyo, que amaste en silencio mientras te ignoraban en voz alta. Y ahora que ya no haces nada de eso, tu ausencia pesa, tu calma pesa, tu silencio se vuelve presencia, porque ahora entienden que tú no eras débil por insistir, eras fuerte por seguir creyendo, pero esa fuerza se transformó, ya no sostiene vínculos rotos, ahora sostiene tu dignidad, ya no se desgasta buscando explicaciones, ahora se enfoca en construirte, ya no reacciona desde la herida, ahora actúa desde la paz.
Y esa transformación es lo que descoloca, porque el que era predecible ahora es un misterio. Y lo que no se entiende, se teme, porque ya no tienen control. Ya no saben cómo recuperar lo que perdieron, porque el tú de ahora no es el mismo que dejaron ir. Y en el fondo, eso es justicia emocional. Porque fuiste predecible por amor, pero ahora eres impredecible por respeto propio, porque aprendiste que quien siempre se adelanta a curar, termina siendo herido primero, que quien siempre está disponible se vuelve invisible. Y ahora no estás ni para ser herido, ni para ser olvidado, estás para ti. Y en esa decisión silenciosa, hay un poder que no necesita ruido, porque cuando ya no se sabe qué esperar de ti, lo único que queda es admirarte o temerte, pero nunca volver a subestimarte. Número 6. El silencio no es vacío, es un límite. Llega un momento en el que ya no necesitas gritar, ni justificar, ni defender tu versión de la historia. Simplemente callas. Y ese silencio, que para muchos es incomprensible, no es vacío, es un límite. Es la declaración más firme que puedes hacer sin usar una sola palabra. Porque cuando te callas, no te estás rindiendo, te estás protegiendo. Estás diciéndote a ti mismo, ya no necesito convencer a nadie de lo que siento, de lo que soy, de lo que merezco. Ese silencio es el punto de quiebre donde dejas de reaccionar y comienzas a observar, donde dejas de estar en guerra con lo que no puedes controlar y empiezas a construir desde dentro. Porque entiendes que cada vez que reaccionabas, te entregabas, te desgastabas en explicaciones, en discusiones, en intentos de ser comprendido por alguien que ya había decidido no entenderte. Hasta que te das cuenta, no necesitas ser entendido por quien no quiere verte. Y ahí, justo ahí, el silencio se vuelve tu fortaleza. Dejas de correr detrás de conversaciones pendientes, de aclaraciones inútiles, de respuestas que no van a llegar. Y lo que antes era una necesidad de ser escuchado, se convierte en una certeza. Quien de verdad te valora, ya te entiende sin palabras. Porque el amor, el respeto, la empatía, no se mendigan, se sienten. Y si alguien no supo leer tu dolor cuando hablaste, no lo hará ahora que estás callado. El silencio también rompe el ciclo, porque en toda relación rota hay una danza tóxica de estímulo y respuesta. Uno ataca, el otro defiende. Uno ignora, el otro insiste. Uno manipula, el otro reacciona. Hasta que decides salir del juego, hasta que decides dejar de ser parte del espectáculo. Y entonces te apartas, no porque seas débil, sino porque ya no te interesa pelear por lo que debería ser natural. Dejas de ser combustible de una dinámica que te consumía, y en ese acto recuperas tu poder. Lo que muchos no entienden es que el silencio no es vacío emocional. Es un espacio sagrado donde te reencuentras contigo, donde limpias tu mente del ruido externo, donde curas tus heridas sin que nadie las reabra. Es la pausa que te devuelve claridad, porque mientras sigues hablando desde el dolor, sigues alimentando el vínculo. Pero cuando callas, cuando cierras las puertas abiertas de par en par, el otro ya no puede entrar, ya no puede acceder a ti como antes, y ahí empieza a sentir lo que antes ignoraba. Callar no significa olvidar, significa priorizarte, significa que ya no estás dispuesto a desgastarte por alguien que no movió un dedo por entenderte. Es una decisión firme. No vas a responder más a lo que te hace daño. No vas a invertir energía en quien solo supo tomarla. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución emocional. Porque estás marcando un antes y un después en tu historia. Estás poniendo un muro donde antes dejabas entrar a cualquiera. Y no se trata de orgullo, se trata de límites. Porque el corazón también se protege. También necesita fronteras. También merece descanso, y el silencio es eso, una tregua contigo mismo, un descanso de la guerra emocional que vivías intentando sostener algo que solo tú estabas luchando por mantener. El otro puede interpretarlo como frialdad,
puede creer que ya no sientes, pero no es así, sientes, y mucho, solo que ya no sientes desde la necesidad, sino desde la elección, porque ya elegiste no sufrir más por quien no supo cuidarte. Ya elegiste no explicar más lo inexplicable. Ya elegiste que tu paz vale más que cualquier reconciliación forzada. Así que si estás en silencio, no pienses que estás siendo débil. Estás siendo sabio. Estás rompiendo un patrón. Estás diciendo, sin palabras, que no todo merece respuesta, que no todo debe resolverse con ruido, que a veces el acto más valiente no es hablar, es callar. Porque cuando el silencio viene de la conciencia y no del miedo, se vuelve escudo, se vuelve armadura, se vuelve el límite que tanto necesitabas. Número 7. Tu distanciamiento es su espejo. Cuando te alejas, no lo haces para herir. No lo haces para herir. No lo haces para castigar. Te alejas porque ya no puedes seguir cargando con lo que no te corresponde. Porque entiendes que amar no es soportar todo, no es absorber todo, no es convertirte en el escudo emocional de alguien que nunca se detuvo a pensar en lo que tú sentías. Y es justo cuando decides tomar esa distancia, cuando ocurre lo inesperado, no por venganza, sino por consecuencia, porque el vacío que dejas no solo es ausencia, es un espejo que por fin les muestra todo lo que tú callaste. Durante mucho tiempo fuiste contención, fuiste paciencia, fuiste perdón, fuiste quien explicaba lo que ya era obvio, quien cubría el descuido con comprensión, quien ponía su estabilidad como escudo frente al caos del otro. Pero cada vez que lo hacías, cada vez que suavizabas el golpe, cada vez que amortigabas la caída, les dabas licencia para seguir igual. No había consecuencias, no había límites, solo tú absorbiendo, hasta que dijiste basta. Y no fue un basta con gritos, fue un basta con silencio, con distancia, con indiferencia serena, y ahí, sin ti como red, sin ti como excusa, sin ti como solución fácil, el otro por fin tropieza. Pero esta vez no cae sobre tus hombros, cae sobre su propia vida, sobre su propio reflejo. Y esa caída, esa incomodidad, ese dolor no es castigo. Es la realidad que durante mucho tiempo evitó mirar porque tú se la cubrías. Cuando tú estabas, sus errores parecían menos graves, sus vacíos menos profundos, su desinterés más tolerable. Pero ahora que no estás, todo pesa el doble, todo resuena, todo duele, porque ya no estás tú para justificar, para suavizar, para sostener. Ahora tienen que enfrentarse con el eco de su indiferencia, con el resultado de sus decisiones, con las ruinas de lo que dejaron caer, creyendo que siempre estarías ahí para levantarlo. Y es entonces cuando tu distanciamiento se vuelve su espejo, porque todo lo que antes te parecía injusto, ahora por fin se refleja con claridad. Porque mientras tú estabas, el otro nunca necesitó mirar hacia adentro. Pero ahora, en tu ausencia, se topan de frente con esa versión que tú conociste antes que nadie. La versión inmadura, evasiva, irresponsable. La versión que tú trataste de comprender, de salvar, de cambiar, y no pudiste, porque no era tu tarea, porque no te correspondía. Ahora tienen que vivir con lo que tú solías cargar, con las dudas, con las inseguridades, con la falta de reciprocidad. Tienen que sostener el peso que antes tú llevabas sin que nadie lo notara. Y es ahí donde empieza su verdadero aprendizaje. Porque mientras tú hacías todo, ellos no tenían que hacer nada. Pero ahora que no estás, todo lo que no hicieron se convierte en vacío, en carencia, en consecuencias. Y no es que ahora se den cuenta mágicamente de todo, es que el silencio pesa, tu ausencia pesa, el hecho de que ya no estás para recibir lo mínimo, para justificar lo injustificable, para mendigar atención, cambia la dinámica. Ya no hay quien les recuerde su valor, ya no hay quien les sostenga la autoestima. Y ahí, en esa falta de espejo amable, por fin se ven como son. Y ese reflejo, aunque moleste, es necesario. Tu distanciamiento no es crueldad,
es claridad, es darte tu lugar, es dejar que cada uno cargue con lo que le corresponde, porque no puedes vivir curando heridas que no causaste, ni justificando actitudes que te lastiman. No puedes seguir siendo el refugio de quien solo aparece cuando necesita. No puedes seguir siendo fuerte por dos, y no estás siendo malo por alejarte. Estás siendo justo contigo. Número 8. Dejar ir es más fuerte que insistir. Dejar ir no es rendirse, no es fracasar, no es perder. Es quizá una de las formas más silenciosas y valientes de amor propio, porque cuando dejas ir, no lo haces porque ya no sientes. Lo haces porque, a pesar de seguir sintiendo, eliges no insistir en un lugar donde ya no eres bienvenido, porque entiendes que seguir donde no te ven es negar tu propia luz, que insistir donde no te valoran es hacerle daño a tu propia alma. Por eso, dejar ir no es vacío, es liberación. Por mucho tiempo creíste que aguantar era prueba de amor, que insistir era compromiso, que quedarte era fidelidad. Y sí, lo era, pero también era un olvido constante de ti, porque cada vez que justificabas, que explicabas, que esperabas, que aceptabas migajas, estabas diciendo sin darte cuenta: esto es lo que creo merecer, y no era lo que merecías. Pero en ese momento no lo veías, porque estabas cegado por la esperanza, por el deseo, por el miedo a soltar, hasta que el alma gritó más fuerte que el corazón, hasta que tu silencio se volvió respuesta, hasta que tu paz pesó más que el deseo de quedarte, y entonces soltaste, tal vez sin palabras, tal vez sin despedidas, pero soltaste, dejaste de revisar si te buscarían, dejaste de forzar coincidencias, dejaste de imaginar conversaciones que nunca pasaban, dejaste de mendigar atención en miradas que ya no eran para ti, y en ese dejar ir, algo dentro de ti comenzó a sanar. No fue rápido, no fue limpio, pero fue real, porque cada paso lejos de lo que te hería era un paso de regreso a ti. Y aquí está la verdad que muchos no entienden. Dejar ir no es para los débiles. Insistir es fácil. Quedarse es cómodo. Lo difícil es mirar al vacío de la incertidumbre, de lo que no fue, de lo que pudo haber sido, y aún así caminar. Lo fuerte es soltar la cuerda con las manos ensangrentadas y decir: hasta aquí. Porque ya no estás tratando de demostrar nada a nadie. Ya no necesitas que el otro reconozca lo que perdiste. Lo que importa ahora es que tú lo reconozcas, que tú veas que no estás para rogar, para convencer, para reducirte. Porque cuando te vas, no estás huyendo, estás eligiendo, estás diciendo: no voy a seguir en un lugar donde tengo que explicarle a alguien por qué soy valioso. Estás dándote un espacio, y ese espacio es sagrado, porque ahí no hay ansiedad, ni miedo ni angustia, solo tú, volviendo a escucharte, volviendo a sentirte, volviendo a descubrir que tu vida no se acaba porque alguien no supo quedarse, que tu historia no se termina porque un capítulo se cerró. Dejar ir es un acto de fe. Fe en que lo que viene será mejor, porque ahora tú eres mejor, porque ya no estás dispuesto a repetir lo mismo, porque ya no te defines por quien no te eligió, porque ahora te eliges tú. Y eso es poder, no un poder que grita, un poder que respira, que camina con la cabeza alta, aunque por dentro todavía tiemble, porque sabe que soltar es solo el principio, que el verdadero viaje comienza cuando dejas de arrastrar lo que ya no vibra contigo. Sí, duele dejar ir a alguien que quisiste, pero duele más quedarte y traicionarte cada día. Duele más despertar cada mañana en una relación unilateral, deseando señales, rogando por migajas. Duele más estar presente en cuerpo y ausente en espíritu. Por eso, cuando decides irte, no estás perdiendo nada. Estás recuperando tu dignidad, estás reconectando con tu valor, estás haciendo espacio, y en ese espacio, aunque al principio parezca frío, florece la paz. Así que no tengas miedo de dejar ir, porque en el fondo, lo que sueltas nunca fue tuyo si te hacía dudar de ti. Lo que se va, no se pierde, se libera, y tú no viniste a esta vida para rogar amor,
Viniste para experimentarlo, compartirlo, pero sobre todo, para darte el tuyo. Porque a veces, el acto más revolucionario no es amar más, es irte a tiempo. Y ahí, justo ahí, comienza tu sanación. Número 9. No te extrañan a ti, extrañan el poder. No todos los que regresan lo hacen por amor. Algunos vuelven por la pérdida de poder, por el vacío que les dejó tu atención constante, tu validación silenciosa, tu presencia que sostenía más de lo que ellos mismos comprendían. Extrañan la estabilidad que tú representabas, la certeza de que estarías, de que responderías, de que aún después del caos, serías tú quien arreglara los pedazos. Pero eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de nostalgia. Y es que cuando tú te fuiste, no se llevaron solo tu cuerpo, se llevaron el orden emocional que tú generabas. Tú eras quien regulaba la temperatura del vínculo, quien calmaba las tormentas, quien equilibraba la distancia con comprensión, el frío con ternura, la falta de palabras con gestos. Fuiste tú quien sostuvo la conexión cuando ya no había esfuerzo del otro lado. Y eso, con el tiempo, se volvió su zona de confort. Un lugar donde no necesitaban dar demasiado para recibirlo todo. Hasta que dijiste basta. Ahora lloran, sí, pero no por ti, sino por lo que perdieron contigo. Por el espejo que les devolvías donde se sentían importantes, por el eco que les devolvía autoestima, por ese refugio emocional al que siempre podían volver sin pedir permiso. Extrañan el poder que tenían sobre ti, porque sabían que tú seguirías, porque les enseñaste que siempre estarías, pero ahora que no estás, sienten que perdieron algo esencial, no porque lo valoraran, sino porque ya no saben cómo funcionar sin ello. Y ahí está la verdad cruda que a veces cuesta aceptar. No te extrañan a ti como persona. Extrañan lo que tú representabas en su mundo, la forma en que les dabas seguridad emocional, la forma en que les hacías sentir importantes. No lloran por el vínculo que construyeron, lloran por la pérdida del control, porque cuando se va quien amaba más, quien daba más, quien estaba más, se revela el desequilibrio, y con ello, el verdadero motivo de su angustia, porque ahora tienen que lidiar con lo que tú cargabas, con el silencio que tú antes llenabas, con las dudas que tú disipabas, con la inestabilidad que tú cubrías con tu amor constante. Y eso los consume, porque mientras tú estabas, ellos no necesitaban crecer, no necesitaban esforzarse, no necesitaban mirar hacia adentro. Pero ahora que tú ya no estás, el sistema emocional que crearon contigo se viene abajo. Y descubren que no era amor, era comodidad, no era reciprocidad, era control disfrazado de vínculo. Tú no te fuiste para provocar dolor. Te fuiste porque por fin entendiste que el amor no puede ser uniliteral, que tú no viniste a esta vida a ser sostén emocional de nadie más a costa de ti mismo, que no tienes que cargar con la inestabilidad emocional de alguien que no quiso trabajar en sí mismo, que no eres responsable de llenar vacíos ajenos mientras los tuyos siguen desbordando. Y por eso ahora no contestas, por eso ahora ya no estás, porque entendiste que no puedes volver a un lugar donde solo se te extraña por lo que dabas, no por quién eras, porque ya no te mueve el te extraño si detrás de esas palabras no hay transformación, porque aprendiste que extrañar no es suficiente. Lo que importa no es que te lloren, es que te valoren, que no quieran solo volver a tenerte, sino que quieran cuidarte esta vez. No te confunda, el amor real no se basa en cuánto te necesitan, sino en cuánto están dispuestos a construir contigo desde la igualdad. Y si alguien solo regresa cuando siente que ha perdido el control, entonces lo que quiere no es una relación, quiere recuperar el poder. Pero tú ya no estás ahí para sostener ese desequilibrio, ya no estás ahí para reforzar una estructura rota, ya no estás para ser el pilar que se derrumba mientras sostiene a otro. Número 10. El silencio crea adicción cuando antes eras el ritmo, antes eras ritmo.
el pulso emocional de la relación. Cada palabra tuya, cada mensaje, cada gesto, cada intento de acercamiento marcaba el compás que el otro seguía, consciente o no. Tu atención era una forma de dirección, tus respuestas eran el norte, y ellos, acostumbrados a moverse a tu compás, se sentían cómodos, seguros en control, porque sabían que tú estarías ahí, marcando el ritmo, manteniendo viva la conexión, sosteniendo el vínculo. Pero un día lo detuviste, decidiste guardar silencio, decidiste ya no reaccionar, y en ese instante todo se desmoronó. El silencio, cuando viene de quien marcaba el paso, no es solo ausencia, es desconcierto, es pérdida de control, porque ya no saben cómo interpretar tu quietud. No saben si estás enojado, si te rendiste, si aún sientes, si ya no sientes nada. Y esa incertidumbre empieza a consumirlos lentamente, porque tú antes eras predecible, cálido, constante, y ahora eres distante, silencioso, enigmático. Dejaste de ser una reacción, empezaste a ser un misterio, y los misterios no se controlan, se sienten, se temen, se desean. Lo curioso es que no se dan cuenta de inmediato. Al principio creen que es una pausa, un espacio, un juego, tal vez. Pero cuando los minutos se hacen horas y las horas días, algo cambia dentro de ellos. Comienzan a revisar lo que antes ignoraban, a leer los mensajes pasados buscando claves, a recordar tus gestos, tus palabras, tus silencios anteriores intentando encontrar un patrón, porque el nuevo tú no tiene guión, no tiene ritmo predecible, no sigue su juego. Y esa ruptura los desestabiliza. Lo que más duele no es tu enojo, es tu calma. Porque cuando alguien se aleja gritando, aún está dentro del juego. Pero cuando alguien se retira en silencio, con serenidad, con convicción, es porque ya no necesita ganar, porque ya se eligió a sí mismo. Y eso desconcierta. Porque tú antes necesitabas validar, explicar, resolver. Ahora no. Ahora te basta con el silencio, porque ya no estás buscando una reacción, estás preservando tu paz, y ese silencio crea adicción, porque tu silencio no es vacío, es presencia contenida, es poder en reposo, es duda multiplicada, porque ahora que ya no te tienen, no saben si te perdieron, y como no saben, su mente crea escenarios, te imaginan con alguien más, avanzando, creciendo, olvidando, y cada uno de esos pensamientos los hunde más, porque tu silencio se vuelve una prisión para quien vivía de tu validación emocional. Ya no reciben tu aprobación, ya no sienten tu energía sosteniéndolos. Y eso los quiebra. Y lo más paradójico es que ese silencio tuyo, tan pacífico desde fuera, es lo más ruidoso que han escuchado en mucho tiempo, porque no deja de hablarles, no deja de presionarles la mente, no deja de reflejarles que tú fuiste real, que fuiste entrega, que fuiste constante, y que ahora que ya no estás, todo se siente más vacío, más lento, más frío. Porque eras tú quien mantenía la calidez emocional del vínculo, y lo hacías sin pedir nada, solo porque sabías amar. Pero eso se terminó, porque un día entendiste que tú también merecías reciprocidad, que tú también merecías ser el misterio que se espera, no la respuesta que siempre llega, que tú también puedes elegir el silencio como forma de respeto propio. Y ese respeto, aunque parezca distancia para el otro, es hogar para ti, porque en ese silencio construyes tu paz, porque ya no estás tratando de ser entendido, estás cuidando tu alma, porque ya no estás persiguiendo la validación de alguien, estás abrazando tu propio valor. Y ahora, ellos sienten lo que tú sentiste durante tanto tiempo, incertidumbre, ansiedad, vacío, y aunque no te lo digan, lo piensan, aunque no lo admitan, lo sienten. Aunque no regresen, te extrañan, porque nadie olvida al ritmo que le dio sentido. Nadie supera fácilmente a quien supo marcar su corazón sin necesidad de alzar la voz. Nadie reemplaza al misterio que no responde, porque el deseo no nace de lo que se entiende, sino de lo que se siente y no se puede controlar. Y tú,
Ahora eres eso. Eres pausa. Eres ausencia con eco. Eres el silencio que habla más que cualquier palabra. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.